Vamos a empezar este vídeo en el que voy a hablar de la inducción electromagnética entendiendo el concepto de flujo magnético. El flujo magnético es igual al producto escalar del campo magnético por la superficie. Veamos con un símil a ver si queda claro. Cuando nosotros soplamos, lo que hacemos es echar un flujo de aire. Si mi mano es una espira y yo soplo sobre mi mano, entonces en esta posición el flujo de aire que atravesaría mi mano si fuera hueca sería máximo, mientras que si pongo la mano así, al soplar el aire pasa de largo, no atraviesa la mano, por tanto no habría flujo de aire a través de mi mano. Lo mismo ocurre con el campo magnético. El campo magnético, si definimos el flujo magnético como el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie, tenemos entendido de forma conceptual lo que es el flujo magnético. De forma matemática, el flujo se define como el producto escalar entre el vector campo magnético y el vector superficie. Ojo con el vector superficie. Si mi mano es una espira, el vector superficie es un vector perpendicular a la espira cuyo módulo coincide con el área de la espira. No es el ángulo que forman el campo con la palma de la mano. Es decir, si yo tengo esta situación, rotulador azul, campo magnético, mi mano espira, son perpendiculares, pero alfa no vale 90, porque alfa no es el ángulo que forman el vector campo magnético con la superficie, sino que es el ángulo que forman el campo magnético con el vector superficie, que es el rotulador negro. Por tanto, en esta situación tenemos que el flujo sería B por S por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, que es el valor máximo del coseno, y por tanto en estas circunstancias el flujo que atraviesa la espira es máximo. Si yo soplo, máximo. Si giro y soplo, ya hay menos flujo de aire atravesando mi mano. Así ya es 0. Por tanto, cuando mi mano expira y el campo son perpendiculares y por tanto el vector campo y el vector superficie son paralelos, ángulo 0, coseno de 0,1, flujo máximo. Es obvio que si estamos así, el flujo es 0, ¿por qué? Porque el vector campo magnético, rotulador azul, y el vector superficie son perpendiculares, ángulo 90, coseno de 90 es 0 y por tanto no habría flujo. Vamos a ver un ejercicio muy simple. Tenemos una espira que tiene esta forma, dos semicircunferencias, una de 3 centímetros de radio, otra de 2 centímetros de radio, que se encuentran perpendiculares a un campo magnético de 2 teslas que atraviesa la espira. Queremos calcular el flujo. El flujo es B, que vale 2, por la superficie, que es la superficie de esta figura. Esto de aquí arriba es media circunferencia, y el área de este semicírculo es 1/2, porque es solo media, pi r cuadrado, que es el área del círculo, más 1/2, pues es solo medio círculo, por pi r cuadrado, el radio obviamente pasado a metros, 2 centímetros, 0,02 metros, y por el coseno de 0
insisto, pues el vector y la superficie son perpendiculares, por tanto, vector campo y vector superficie paralelos, coseno de cero. Simplemente, pues operando, tenemos un flujo que atraviesa en estas condiciones esta espira de 4,08 por 10 a la menos 3 Webers, que es la unidad de flujo magnético. Sería teslas metro cuadrado, que es lo mismo que Weber. Seguimos, vimos en vídeos anteriores cómo una corriente eléctrica rectilínea de longitud indefinida por la que circulaba corriente eléctrica podía crear un campo magnético a su alrededor. Ahora vamos a ver cómo un campo magnético puede crear una corriente eléctrica en una espira. Por tanto, insisto, veíamos corrientes eléctricas que generaban campos magnéticos, ahora campos magnéticos que generan una corriente eléctrica en el interior de una espira. La ley de Faraday nos dice que cuando el flujo magnético que atraviesa una espira es variable, entonces en esa espira se induce una corriente eléctrica. La expresión matemática de la ley de Faraday es que epsilon, que es la fuerza electromotriz, es igual a menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Por tanto, si el flujo magnético que atraviesa una espira es variable, entonces se genera una corriente eléctrica. Como que la espira tiene una resistencia y se ha generado, según la ley de Faraday, una fuerza electromotriz, entonces tendremos una corriente eléctrica circulando por el circuito. El flujo ya hemos visto que es N, si tenemos más de una espira, siendo N el número de espiras, es el producto B por S, vector campo magnético por vector superficie. Recordad que el vector superficie es un vector perpendicular a la superficie y cuyo módulo coincide con el área de la superficie. Si mi mano es una espira, el vector superficie es el rotulador negro. No olvidéis esto, aunque insistiré en todos los vídeos de inducción electromagnética. El producto escalar B por S, sabéis de los estudios que tenéis de matemáticas, que es el módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman el vector superficie con el vector campo magnético. Esta n, al ser constante, la podemos sacar de la derivada. Y esta es la expresión de la ley de Faraday que a continuación, después de trabajar la ley de Lenz, sí, veremos en sus distintas formas de aplicarla. Estudiaremos simplemente que el campo magnético sea variable y no lo sean ni S ni alfa, o que la superficie varíe sin variar B y alfa, o que alfa varíe sin variar B y S. Vamos ahora a la ley de Lenz. La ley de Faraday me dice que cuando el flujo que atraviesa una espira varía, entonces se genera en dicha espira una corriente eléctrica. Según la ley de Lenz, esa corriente eléctrica inducida es tal que se opone a la causa que la produce. Ahora entenderemos, espero, en la explicación, ¿sí?, qué significa eso. Para estudiar la ley de Lenz necesitamos, primero, saber cómo es el campo magnético presente, el campo magnético que origina esta variación de flujo, que es B. Debemos de sabemos que si se ha creado corriente eléctrica, según la ley de Faraday, es porque el flujo ha variado. Pero yo quiero saber
si ha variado porque ha aumentado o ha variado porque ha disminuido. Si aumenta o disminuye. Además, tenemos que se ha inducido una corriente eléctrica y debemos de saber si gira en sentido horario o en sentido antihorario. Esa corriente eléctrica que se induce en la espira genera un campo magnético. Recordad, cuando por una espira circula corriente eléctrica, en el centro de la espira se genera un campo magnético que podemos saber dirección y sentido aplicando la regla de la mano derecha a la espira. Por tanto, tenemos también la presencia de un segundo campo magnético, que en este caso es el campo que la corriente eléctrica inducida ha generado en el centro de la espira. Lo que está aquí abajo en rojo, tenerlo muy claro. Si B y B' tienen el mismo sentido, eso significa que la corriente eléctrica se ha generado por una disminución de flujo. Al revés, si hay una disminución de flujo, entonces B y B' tendrán el mismo sentido. Y si B y B' tienen sentido contrario, entonces es que la corriente eléctrica se ha generado por aumento de flujo. También podemos decir que al aumentar el flujo se genera una corriente eléctrica que provoca un campo magnético B' de sentido contrario al campo presente. Todo esto, esta zona roja es fundamental tenerla clara, recordando este pequeño esquema, pero debemos de entenderlo. Hemos dicho que, según la ley de Lenz, la corriente que se induce en la espira debido a una variación del flujo es para oponerse a la causa que la produce. Si ha habido una disminución de flujo en el interior de la espira, entonces en la espira se crea una corriente eléctrica que tendrá el mismo sentido que el campo presente. ¿Por qué? Porque si este campo se suma, pues tiene el mismo sentido al que ya hay, aumenta B y aumenta el flujo. Por tanto, nos oponemos a esta disminución de flujo, consiguiendo un campo favorable al presente que hará que el flujo vuelva a aumentar. Del mismo modo, si ha aumentado el flujo, y la espira, ¿cómo reacciona? Oponiéndose a ese aumento de flujo. ¿Cómo consigue la espira oponerse al aumento de flujo? Generando en su interior una corriente eléctrica que cree en el centro de la espira un campo magnético B' que sea contrario al presente. Por tanto, si el campo B' es contrario a B, la suma de los campos hará que B disminuya, y si B disminuye, estamos oponiéndonos al aumento de flujo, pues el flujo volverá a disminuir. Entendido esto, lo importante es que para los ejercicios nos quedemos con este esquema. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Me dicen que en una determinada situación tenemos una espira perpendicular, vamos a trabajar en este caso siempre que sean perpendiculares, una espira perpendicular a un campo que es penetrante, perpendicular a la pizarra, y sabemos que el flujo que atraviesa la espira ha aumentado. Queremos saber cuál es el sentido de la corriente eléctrica. Si el flujo ha aumentado, entonces se ha de crear un campo B' que se oponga al campo que tenemos. Por tanto, se va a crear un campo B' que se oponga a este. Por tanto, si este es entrante, B' será saliente. Y entonces, si en el interior de una espira, aquí tenemos una espira, si en el interior de la espira el campo es saliente
y agarramos la espira con los dedos hacia afuera, hacia vosotros, entonces el sentido de giro es por arriba hacia la izquierda. Por arriba hacia la izquierda será así. Por tanto, en sentido antihorario. Ya hemos visto cómo gira la corriente eléctrica en el interior de la espira. Siguiente ejemplo, me dice que tenemos una espira en la que la corriente eléctrica gira en sentido horario. Y sabemos que el campo magnético ha disminuido. Me preguntan cómo será el campo B presente en el ejercicio. Tenemos que si el flujo ha disminuido, si el flujo disminuye, entonces B y B' van a tener el mismo sentido. Por tanto, B y B' tendrán el mismo sentido. Yo, sabiendo cómo gira la corriente I, puedo saber cómo es B', cómo es el campo magnético creado por la corriente eléctrica. Si gira en sentido horario, si gira por tanto así, metemos la mano, sí, en este caso girándonos, sí, insisto, sentido horario. Por tanto, en la parte de arriba de la espira, la intensidad va para allá, el pulgar hacia allá, por tanto, en el interior de la espira, el campo es penetrante. Este es B'. Como el sentido es el mismo, entonces el campo B ha de ser también penetrante. Me dicen que B y B' son uno penetrante, otro saliente. ¿Qué ha ocurrido con el flujo? ¿Cómo es la corriente eléctrica? Si B y B' son de sentido contrario, ya podemos afirmar que el flujo ha aumentado. Por tanto, el flujo ha aumentado. ¿Cómo es la intensidad de la corriente? Simplemente sabiendo que B' es saliente, expira los 4 dedos en el interior de la espira salientes hacia vosotros, agarro la espira y resulta que en la parte de arriba de la espira el campo va hacia la izquierda. Si en la parte de arriba de la espira el campo va hacia la izquierda, es que es sentido antihorario. Me dice el otro ejercicio que tenemos una superficie de espira que es variable, mientras que el campo magnético y el ángulo son constantes. Sabemos que el campo presente es saliente y sabemos que en la espira la corriente gira en sentido horario. Recordad, sabiendo en qué sentido gira la corriente eléctrica, podemos saber cómo es el campo magnético creado por esa corriente eléctrica. Esta es la espira, sentido horario, por tanto en la parte de arriba de la espira va hacia la derecha, mano agarrando con el pulgar hacia la derecha, en el interior el campo es penetrante. Por tanto, a partir de esto puedo decir que B' es penetrante. Si B' es penetrante, se está oponiendo a B. Si B y B' tienen sentidos contrarios, significa que había habido un aumento de flujo, que es el causante de la corriente inducida. Si hay un aumento de flujo, siendo B constante y alfa constante, si el flujo aumenta es porque la superficie ha aumentado. Continuamos con la llamada ley de Faraday. Hemos visto en otros vídeos
cómo una corriente eléctrica rectilínea de longitud infinita genera a su alrededor un campo magnético. En este caso vamos a estudiar cómo un campo magnético puede generar una corriente eléctrica en una espira. Según la ley de Faraday, epsilon es igual a menos la variación del flujo que acabamos de estudiar con respecto al tiempo. ¿Qué es epsilon? Epsilon es la fuerza electromotriz que se induce en una espira cuando el flujo varía en su interior. El flujo hemos visto que es menos D y el flujo es N, siendo N el número de espiras, por B, campo magnético, por S, superficie de la espira, por el coseno que forman el vector campo y el vector superficie. Recordad que no es el campo con la superficie, sino con el vector superficie. Tenemos pues que la ley de Faraday nos tiene esta expresión de aquí. Epsilon, que hemos llamado fuerza electromotriz, viene a ser, si recordáis cursos anteriores cuando estudiabais circuitos, viene a ser la diferencia de potencial. En algunos casos puede coincidir, en otros casos es una magnitud similar. Por tanto, la pensaremos como una diferencia de potencial y por tanto, recordad la ley de Ohm que decía V igual a I por R, la podemos expresar como epsilon igual a I por R. Sabiendo la I y la epsilon tendremos la R o como sea. Vamos a ver tres formas distintas de aplicar la ley de Faraday. Primero, que B sea una magnitud variable, pero S y alfa sean constantes. Por tanto, si N, que es el número de espiras, será siempre constante, S es constante y alfa es constante, tanto la N como la S como alfa pueden salir fuera de la derivada y por tanto nos queda menos ns coseno de alfa, que son las tres constantes, y la única variable me quedaría derivada de B con respecto al tiempo. Esta sería la fórmula, la expresión de la ley de Faraday una vez que hemos tenido en cuenta estas condiciones. Vamos a ver un ejercicio para aplicar dicha ley. Me dice el enunciado que tenemos una bobina de 480 espiras cuyo diámetro es de 4 centímetros. Recordad, lo que me interesa es el radio para poder hallar la superficie de las espiras. Por tanto, el radio será de 2 centímetros, que pasado a metros será 0,02. Si esto es la bobina, tenemos las 480 espiras formando parte de esta bobina y me dice que el campo magnético es paralelo al eje de la bobina. Recordad lo que ya hemos explicado del flujo de B y S. El eje de la bobina y el campo magnético son paralelos. Pero recordad que cuando yo tengo una superficie, el vector superficie es un vector perpendicular a la superficie y por tanto el campo magnético será paralelo al vector superficie. De ahí que hayamos puesto que alfa es 0 y por tanto el coseno de 0 es 1, va a desaparecer el coseno. Nos dice que está
esta bobina en el interior de un campo variable 0,2 menos 0,05 t cuadrado teslas. Me pregunta, apartado A, que calcule el flujo. Recordad, el flujo es n por b por s por el coseno de alfa. La n es 480, la b es esto, al ser espiras circulares, la superficie será la de un círculo, pi por radio al cuadrado, y ya hemos dicho que alfa es 0, el coseno de 0 es 1. Por tanto, operando nos da un flujo 0,12 menos 0,03 t cuadrado. Unidades de flujo, ya lo vimos, es el Weber. Me pregunta también la fuerza electromotriz inducida en la espira. La fuerza electromotriz inducida en la espira la vamos a calcular, por ejemplo, con esta fórmula. Menos n por la superficie por la variación de b con respecto al tiempo. No hay más que venir aquí y hacer la derivada de esta expresión teniendo presente que el tiempo es la variable de derivación. La derivada de 0,2 es 0, la derivada de t cuadrado es 2t, que por el menos 0,05 nos da menos 0,1t. Operando tenemos que la epsilon es menos, y menos se van 0,06t voltios. En el apartado B me pregunta que calcule la intensidad de la corriente cuando t es igual a 5 si la resistencia es de 3 ohmios. Despejando de aquí la I. No tocamos la I, que es la magnitud que queremos despejar. La R pasa al otro miembro dividiendo, y por tanto I es epsilon partido R. ¿Qué vale epsilon cuando t es igual a 5? Sería sustituir aquí la t por 5. 0,06 por 5 y la R que vale 3. Operando esto nos da 0,1 amperios. Esa será la corriente eléctrica que va a circular en el instante t igual a 5 por la bobina del ejercicio. Siguiendo con la ley de Faraday, sabemos que la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Hemos llegado a esta expresión. Ahora vamos a considerar el caso en que la superficie es variable y el campo magnético y el ángulo alfa son constantes. Por tanto, si B y alfa son constantes, tanto la B como el coseno de alfa pueden salir de la derivada y el número de espiras es constante, también sale de la derivada. Y entonces, para ejercicios que sean con S variable, B y alfa constantes, tendremos la expresión de la ley de Faraday menos NB coseno de alfa por la variación de la superficie con respecto al tiempo. ¿Cómo podemos variar la superficie de una espira manteniendo el campo constante y el ángulo constante? Vamos a hacer un ejercicio para ilustrarlo. Tenemos una horquilla metálica y una varilla que se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la horquilla. De forma, fijaos, que si la varilla se desplaza hacia la izquierda, el tamaño de la espira disminuye. Si se desplaza hacia la derecha, el tamaño de la horquilla o de la espira aumenta. Por tanto, de esta forma, moviendo la varilla, hemos conseguido que
la espira siga siendo perpendicular al campo, por tanto, no hay variación de ángulo, el campo es uniforme, constante, por tanto, y lo que sí está variando es la superficie de la varilla. Me dice que la resistencia de este hilo conductor es de 3 ohmios, que la espira está perpendicular a un campo magnético penetrante de 0,4 teslas y que esta altura es de 15 centímetros, o sea, 0,15 metros. Me pregunta la velocidad con que se mueve la varilla y en qué sentido, si, apartado A, la intensidad de la corriente eléctrica que circula es de 2 amperios y lo hace en sentido horario. Hemos dicho que teníamos esta expresión, pero la superficie de la espira es base por altura, X por L, siendo L constante y X variable dependiendo del movimiento de la varilla. Por tanto, en lugar de la S podemos poner L por X, base por altura, pero la L es constante y por tanto puede salir fuera de la derivada y nos queda la variación de X con respecto al tiempo, que esto no es más que la definición de velocidad. Por tanto nos queda menos NB coseno de alfa menos NB coseno de alfa por L y la variación de X con respecto al tiempo, insisto, es la velocidad. También sabemos de la ley de Ohm que epsilon es igual a I por R. Y por tanto, igualando I por R a NB coseno de alfa LV, podemos calcular el valor de la V. Ambas expresiones son epsilon. No tengo en cuenta el signo menos, pues quiero hallar el valor de V de la celeridad, que ha de ser positivo. Luego, aplicando la ley de Lenz, veremos hacia dónde se desplaza la varilla, si hacia la izquierda o hacia la derecha, teniendo en cuenta ya el vector velocidad. De aquí, por tanto, ya simplemente es sustituir. Despejando la V, fijaros, nos queda que V es igual a I por R y todo esto pasa dividiendo. N, B, coseno de alfa L. La I vale 2, la R vale 3, 0,4 es el campo magnético, hay una sola espira, N igual a 1. B, 0,4 hemos dicho, el coseno de alfa, alfa es 0, recordad, lo he explicado muchas veces, alfa ¿qué es? Es el ángulo que forman el vector campo con el vector superficie. Tenemos un campo, mi mano es una espira, el campo magnético rotulador rojo son perpendiculares, el campo y la espira. Pero, ¿qué es el vector azul? El rotulador azul es el vector superficie, que por definición es un vector perpendicular a la superficie cuyo módulo coincide con el área de la espira. Por tanto, si el rotulador rojo, campo magnético, es perpendicular a mi mano, que es la espira, entonces los dos vectores son paralelos. Por tanto, alfa es 0, el coseno de 0 es 1. Por L, que es 0,15, operando, tengo que se mueve a 100 metros por segundo. Vamos a ver hacia dónde se desplaza la varilla. Cuando me dan como dato el sentido de giro de la intensidad de la corriente, ¿cómo trabajo para saber qué ha ocurrido con el flujo? Si ha aumentado o ha disminuido. Tenemos dos cosas a ver. Primero, cómo es el campo magnético presente en el ejercicio. Es un campo magnético penetrante. Segundo, por aplicación de la regla de la mano derecha, hemos de saber cómo es el campo magnético en el centro de la espira. Si gira en sentido horario,
gira así, viene por aquí baja, pues mano derecha, pulgar hacia abajo y en el centro de la espira el campo magnético es penetrante. Tenemos dos campos, el campo presente en el ejercicio y el campo que la corriente inducida crea en el centro de la espira, que hemos llamado B'. B sabemos cómo es penetrante, B', sabiendo el sentido de la corriente y aplicando la regla de la mano derecha, hemos llegado a la conclusión de que también es penetrante. Según vimos en los ejercicios de aplicación de la ley de Lenz, que encontraréis en la página academiaalcover.es, cuando B y B' son del mismo sentido, es porque ha habido una disminución de flujo en el interior de la espira. Si el flujo ha disminuido siendo B constante, es porque la superficie ha disminuido. Para que la superficie disminuya, la varilla debe de desplazarse hacia la izquierda. Por eso llegamos a la conclusión de que la varilla se mueve a 100 metros por segundo hacia la izquierda. En el apartado B me pregunta lo mismo, pero me dice que la intensidad es 0,5 y ahora la espira se mueve la intensidad circula en sentido antihorario. Aplicando la misma fórmula, pero la intensidad ahora es 0,5, llegamos a una velocidad, celeridad, módulo de la velocidad de 25 metros por segundo. Aplicando la ley de Lenz, insisto, conocemos el sentido de la corriente, ahora es así, por tanto en este hilo va hacia arriba, si yo agarro este hilo con el pulgar hacia arriba, en el centro de la espira, mis 4 dedos son salientes, por tanto el campo presente es entrante, pero el campo creado por la corriente eléctrica es saliente. Y ya vimos, según la ley de Lenz, que cuando los campos son de sentido contrario es porque la corriente eléctrica se ha generado por un aumento de flujo. Si B es constante y el flujo aumenta, es porque ese aumenta. Para que ese aumente, la varilla debe de desplazarse hacia la derecha, pensando que cuando la varilla se sitúa aquí, entonces esto es la espira y es más grande que antes, aumenta su superficie. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es. Este es un ejercicio de inducción electromagnética que me permite ilustrar el caso en que un campo magnético constante, una espira de superficie constante y un ángulo entre el campo y la superficie variable. Dice que tenemos una espira cuadrada de 10 centímetros de lado, es decir, 0,1 metros, que gira con una frecuencia de 20 hercios alrededor de uno de sus lados, dentro de un campo magnético perpendicular a dicho lado de 0,2 teslas. Dice que en el instante inicial el flujo que atraviesa la espira es máximo. Me pregunta la expresión del flujo y de la fuerza electromotriz en el apartado A. Tenemos de la ley de Faraday, o mejor dicho, de la definición de flujo, el flujo es B por S, ya lo hemos visto, eso implica B por S por el coseno de alfa, pero fijaros bien, tenemos una espira que va a girar sobre uno de sus lados. Imaginamos la situación, si mi nariz es un campo magnético dirigido perpendicular en este momento a la espira
y la espira se pone a girar, ¿qué ocurre? El campo magnético no varía, la superficie no varía, pero sí varía el ángulo que forma el campo magnético con el vector superficie. Por tanto, que una espira gire en el interior de un campo magnético provoca que D y S son constantes, pero alfa varía. Si la espira gira a velocidad constante, el ángulo recorrido, recordando las fórmulas de el movimiento circular uniforme, el ángulo recorrido alfa es alfa sub 0 más omega t, siendo omega la velocidad angular. Tenemos pues la frecuencia, que es 20 hercios, de las fórmulas del movimiento circular. Sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, 2pi por 20 son 40pi radianes por segundo, que es el valor de la velocidad angular de giro de la espira. Por tanto, sustituyendo todo, el campo magnético 0,2, la espira es cuadrada de lado 10 centímetros, 0,1 metros al cuadrado, lado al cuadrado, por el coseno de 0 más omega t 40 pi t. ¿De dónde sale este 0? Insisto, mi nariz es un campo magnético, mi mano es una espira. Cuando yo tengo esta posición inicial, el campo magnético me da flujo máximo, significa que la espira es perpendicular al campo, pero el ángulo que forman el vector campo con el vector superficie es un ángulo, son paralelos de 0 grados. Por tanto, esto es esto. Y ahora la espira se pone a girar, pero inicialmente el campo magnético, rotulador verde, y el vector superficie, rotulador negro, son paralelos. Posición inicial y ahora empieza a girar. Por tanto, el ángulo inicial es un ángulo de 0 grados. Si el problema dijera que en el instante inicial el flujo es 0, significaría que la posición inicial sería esta. No hay flujo a través de la espira. Por tanto, el campo magnético, rotulador verde, y el vector superficie, rotulador negro, serían inicialmente perpendiculares. Y una vez iniciado el tiempo, la espira empezaría a girar variando el ángulo. Por tanto, si me dijeran que en el instante inicial el flujo es 0, aquí pondríamos pi medios. No es el caso, sale 0 operando, tenemos que este es el valor del flujo magnético. Sabemos, según la ley de Faraday, que el épsilon, la fuerza electromotriz inducida, es menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Hay que derivar esta expresión teniendo presente que la variable de derivación es el tiempo. Dejamos el 2 por 10 a la menos 3 y derivamos esta expresión. Sería 40 pi por el seno de 40 pi t, siendo el coseno, su derivada es el menos seno, por eso este menos ha desaparecido. Me quedaría pues esta expresión que operada da que épsilon es 0,25 por el seno de 40 pi t. En el apartado B me dice, si el flujo es máximo, entonces también es máxima la fuerza electromotriz. Pensamos que si el flujo es máximo y vamos a la expresión del flujo, si el flujo es máximo es porque el coseno vale 1. Recordad, tanto el seno como el coseno son dos razones trigonométricas que van de -1 a 1.
no puede ser que el seno sea mayor que 1, ni el coseno, ni menores que -1. Por tanto, el valor máximo del coseno es 1. Y si el flujo es máximo, es porque el coseno toma valor máximo 1. Si el coseno de un ángulo vale 1, recordando la ecuación fundamental de la trigonometría, que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, si el coseno vale 1, el seno vale 0. Y si el seno del ángulo es 0, entonces la fuerza electromotriz es 0. Por tanto, si el flujo es máximo, la Femer máxima, no. Si el flujo es máximo, la fuerza electromotriz es nula. Si el flujo fuera 0, ¿cómo sería la fuerza electromotriz? Cuidado, es 0 en un instante determinado, pero el flujo va cambiando. Sería este caso. Tenemos el campo magnético en la espira. Flujo máximo, la espira va girando, 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 girando. Ahora es 0, pero sigue girando y ahora aumenta. Por tanto, no es que sea siempre 0, sino si en un momento dado, por el propio giro de la espira, el flujo es 0, ¿cómo será la fuerza electromotriz? Si el flujo es 0, es porque el coseno es 0. Si el coseno es 0, aplicando de nuevo la ecuación fundamental o ecuación pitagórica de la trigonometría, coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado ha de ser 1, por tanto el seno sería 1, si el seno vale 1, toma el valor máximo del seno, por tanto épsilon sería máxima. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.